Ahora veremos el teodolito y estación total y vamos a comenzar viendo sus partes y una puesta en estación. El temario principal vamos a comenzar viendo ejes, sus partes y trípodes, y ya la puesta en estación la voy a reservar para otro video. Y al final también vamos a complementar un tercer y último video, con cuidados respecto a la puesta en estación y a la manipulación de estaciones totales. Toda estación total o teodolito tiene tres ejes principales. El eje principal es el eje BB, es el eje de giro o del instrumento de la lidada, y es el eje que se llama eje principal o vertical. El segundo es el eje secundario u horizontal, que es el KK. Este es el eje de giro del anteojo. Aquí vemos que está el anteojo, y este anteojo va a girar sobre el eje K. El tercer eje es el eje de colimación o de puntería, que es el eje Z, que pasa por el centro del anteojo y coincide con el eje geométrico del anteojo. Entonces tenemos el eje principal o vertical, el B, el secundario u horizontal, por el cual gira toda la lidada, y el eje de colimación o de puntería, que es el que coincide con el eje geométrico del anteojo. A partir de los ejes vamos a ir identificando ciertas secciones principales de la estación total. Lo primero es una base de sustentación, que le vemos aquí en la parte inferior. Está provista de 3 tornillos nivelantes que se va a utilizar para lograr la horizontalidad una vez que comencemos la puesta en estación. Están en negro, pero aquí se ve uno de los tornillos nivelantes. Luego tenemos un círculo graduado, un círculo horizontal fijo que se llama azimutal, que es el que vamos a utilizar para los ángulos horizontales. Siguiendo un poco más hacia arriba de la descripción, vemos todo lo que es la lidada o la parte móvil. Esta parte móvil gira en sentido, gira alrededor del eje vertical, y gira sobre el círculo azimutal y contiene al círculo cenital, que se llama también eclímetro. El círculo cenital, lo que sirve para medir ángulos verticales, siempre realmente lo encontramos en esta saliente de la parte superior de la lidada. Luego tenemos el anteojo, que vemos aquí, que está situado en la lidada, es móvil y dentro de ella existe un plano vertical, así que estos movimientos se pueden apuntar o colimar a cualquier punto del espacio. Lo vamos a utilizar para hacer nuestras punterías. Esta parte final realmente se llama agarradera, que cierra la lidada, y justamente es para agarrar, y de ahí de donde sostenemos la estación total. En las siguientes diapositivas voy a ir mostrando diferentes partes y nomenclaturas de la estación total. Aquí van a ver muchos nombres nuevos para ustedes. Al respecto les voy a pedir que puedan tomar nota, o de alguna manera no tratar de abrumarse por los nombres nuevos, sino tratar de ir localizándoles y de a poco ir familiarizándonos con ellos. Diferentes partes, voy a comenzar de arriba hacia abajo esta vez. Sobre el anteojo tenemos el colimador. No es otra cosa que un colimador como si fuera de un rifle, que es para hacer una puntería gruesa hacia donde queremos apuntar. Tenemos el lente del objetivo. Aquí nos está indicando que tenemos una pequeña marca, realmente no va a ser visible para ustedes en este momento, pero hay una marca. Realmente está como en el centro, coincide con el centro del lente o del objetivo, que es la marca central del instrumento. Esa marca central es importante porque cuando tengamos que medir la altura del instrumento, cuando estamos en la parte de medición de altimetría, ya al final del curso, vamos a medir hasta este punto cuál es la altura del instrumento. Tenemos aquí una plomada óptica. Aquí no es visible, pero es como un pequeño anteojo que nosotros apoyamos el ojo sobre esta plomada óptica, y esto va a ser fundamental para uno de los pasos de la puesta en estación, que es el centrar el instrumento sobre el punto de medición o sobre el punto del polígono de apoyo, por ejemplo.
Aquí tenemos un perno del ajuste horizontal o un tornillo de movimientos. Realmente alguno tiene un nombre, esto es de España, entonces puede ser que la nomenclatura sea un poquito diferente, pero simplemente es un tornillo de ajuste grueso y tornillo de movimientos finos del instrumento. ¿Para qué sirve eso? El tornillo de ajuste y que yo voy a fijar ese tornillo y el instrumento no se mueve de manera horizontal. Existe también un tornillo para lo mismo para el anteojo. Una vez que le ajusto, ya no se mueve de manera vertical, queda fijo. Y luego tenemos un tornillo de pequeños movimientos o de movimientos finos que yo le voy moviendo y el anteojo hace pequeños movimientos. Entonces solo se mueve y eso es para hacer un apunte muy, muy preciso, tanto vertical como horizontal. Entonces, tenemos estos tornillos de movimientos finos y gruesos para el anteojo, o sea, para la lidada y para el anteojo. Tenemos luego una pantalla LCD, que es la pantalla, esto está en los teodolitos electrónicos y en las estaciones totales. Es como nosotros vamos a interactuar un poco, vamos a ver cuáles son las lecturas de los ángulos verticales y horizontales y de las distancias, o si tenemos que ingresar algunos datos, por ejemplo, para replanteos, también se ingresarían a través de esa pantalla. ¿Ok? Y aquí en España se llama tri-batch, en realidad es la base del instrumento y aquí están los tornillos nivelantes que les mencioné en la diapositiva anterior. Como ven aquí, en la parte inferior ya aparece otro nuevo instrumento que vamos a utilizar, que es el trípode, que es por encima de lo que estacionamos o localizamos la estación total. Algunas otras partes, comenzando también de arriba hacia abajo, los tornillos de la manija, bueno, o de la agarradera, simplemente son unos tornillos si es que quisiéramos por alguna razón quitar, o sea, podríamos desenroscar y separar la agarradera o la manija de la estación total. Lógicamente no se hace, pero podría ser. En el caso del anteojo, ya le estamos viendo, la diapositiva anterior le estábamos viendo de frente, ahora es desde el punto de vista del operador. Tenemos aquí una rueda dentada que nosotros podemos girar y es para hacer un enfoque. Entonces, una vez que estoy apuntando, es lo mismo que una cámara de fotos debería enfocar para ver claramente. Y aquí está el ocular, que es donde nosotros vamos viendo. Aquí hay un compartimiento que es para la batería. Tenemos aquí el tornillo, bueno, tangencial o de movimientos gruesos, o sea, de ajuste y movimientos finos al mismo tiempo. Tenemos aquí nuevamente las teclas de función o la pantalla. Generalmente las estaciones totales tienen pantallas a los dos lados, ¿okay? Para poder facilitar la lectura cuando hagamos mediciones en primer y segunda posición. De la misma manera que voy a volver a lo del el enfoque grueso o el apunte grueso, tenemos dos. Tenemos uno en la parte superior del anteojo y uno en la parte inferior. Tenemos aquí un nivel circular, que también no es otra cosa que, bueno, un círculo con una burbuja en el centro y que cuando, o sea, nos va a permitir ponerle la estación total de manera horizontal cuando la burbuja esté dentro de un círculo que está marcado. Y finalmente, los tornillos nivelantes, que también lo vamos a utilizar para la horizontalidad de la estación total. Respecto del trípode, siempre vamos a localizar la estación total o el teodolito sobre un trípode. Y lo que les voy a mostrar aquí son algunos nombres de los elementos del trípode. En la parte superior tenemos el plato o la base sobre la cual vamos a apoyar la estación total. Luego tenemos las abrazaderas, que siempre tienen patas extensibles los trípodes. Entonces, bueno, puede haber dos maneras. De abrazadera, que es que levanto y se extiende la parte inferior, o de llave, que como vemos aquí, que aflojo la llave, se extiende y luego vuelvo a ajustar la llave. Y en la parte inferior tenemos la punta del trípode, porque el trípode tiene que ir clavado en la tierra o en algún material, en algo que sea sólido para que no tenga peligro de patinarse y que la estación total termine cayéndose. Y tenemos un estribo, que es, realmente nosotros aquí vamos a apoyar nuestro pie y con fuerza vamos a clavar las patas en la tierra.
Un resumen de todas estas partes y de todos los nombres que les fui mencionando. Por un lado, voy a comenzar por elementos auxiliares. ¿Cuáles son nuestros elementos auxiliares? Son elementos de sujeción y elementos de unión. El elemento de sujeción es el trípode. Y el elemento de unión es el trípode tiene, en la base del trípode tenemos un tornillo que cuando localicemos la estación total por encima, se va a ajustar el trípode con la estación total. Esto lo vamos a ver en los videos de estacionamiento o de puesta en estación de la estación total. Los elementos de horizontalización, es decir, la horizontalización del equipo es uno de los pasos fundamentales cuando hagamos la puesta en estación, y para eso tenemos una plataforma nivelante, que era la base de la estación total, donde consiste en la base y los 3 tornillos nivelantes. Tenemos 3 tornillos nivelantes que forman un triángulo entre sí. Tenemos el nivel esférico y tenemos también, no apareció en las diapositivas anteriores, pero también tenemos un nivel tubular que está muy cerquita del nivel esférico, que nos va a permitir también conocer cómo está la horizontalización. Los elementos de centrado es la plomada óptica, que yo decía es para ver, es realmente un anteojo pequeño del cual vemos y a través de un prisma estamos viendo si estamos centrados nuestro aparato sobre un punto que puede ser una estaca o un punto del polígono de apoyo sobre el cual queremos estacionarnos. El elemento de visado es, con lo que vamos a ver, es el anteojo, se llama anteojo topográfico, y además tenemos un visor con colimador, que yo decía, es para hacer la puntería gruesa. Luego tenemos elementos de medida de ángulos, son 2 círculos graduados, tenemos un círculo horizontal que está en la base y el círculo vertical que está en los 2 soportes de la lidada. Bueno, en realidad está en uno de los soportes, en el otro está la batería. Y ya el siguiente paso que vamos a ver en los siguientes videos es la puesta en estación del teodolito de la estación total, y que consiste en 2 pasos principales: el centrado del instrumento y la nivelación o la horizontalidad.